el padre Michel Rodríguez y sus mensajes. Bienvenida y bienvenido a mi canal. Espero que te guste el contenido. Si es así, te invito a darle like y a activar la campanita. Comparte y Dios te bendiga. Muy bien, bienvenidos y bienvenidas todos. Espero que estén muy bien. Antes de comenzar sobre el padre Michel Rodríguez, me gustaría hacer algunas aclaraciones sobre el video anterior. Bien, dado a que leí muchos comentarios respecto de que lo que yo había hecho es un mensaje condenatorio al supuesto agresor y también por otros lados contra las víctimas, no, o supuestas víctimas. En ningún momento yo condené a nadie, solamente expuse la situación y pedí oración. Por el supuesto victimario pedí oración, por las supuestas víctimas pedí oración. Yo entiendo que hay antecedentes, pero eso no me cabe a mí, sino le cabe a la justicia. Así que ellos van a hacer su trabajo si tengan que hacerlo. Siempre yo hablé de la presunción de inocencia. Y para dejar claro, incluso aunque hay algunas personas que tengan alguna medida cautelar, como la prisión preventiva, o pagar alguna caución, o inclusive arresto domiciliario, ellos están todavía en la espera de una sentencia condenatoria o absolutoria. Es decir, mientras no haya una sentencia que condene o absuelva, la persona técnicamente es inocente. ¿Bien? Entonces, a eso yo me refería y espero que les quede claro. ¿Bien? Aprendamos a oír. ¿Bien? No solamente llegar y comentar cosas, porque simplemente quien comenta sin estar informado o informada al respecto, solo queda en ridículo. ¿Bien? Y no estoy diciendo que son ridículos o ridículas, no, sino que su comentario quedó en ridículo, puesto que no está informado sobre el asunto que se está hablando. ¿Bien? Entonces reitero la oración, y bueno, las personas que quieran seguir hablando del tema lo van a seguir hablando. En fin, vamos a avanzar y vamos a comenzar este video analizando algunas cuestiones que tienen que ver con el padre Michel Rodríguez, mensajes que son de verdad muy interesantes de comentar, de analizar. Muchas personas que creen en estos mensajes, entonces vamos a hablar. Y comenzaremos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, queremos entregar nuestra vida, nuestro corazón, nuestro intelecto. Queremos entregar nuestra emotividad, nuestros dolores, nuestras penas, nuestras angustias. Todo lo dejamos en tus manos para que hagas tu voluntad sobre cada uno de nosotros. Cures donde tú quieras, sanes donde tú quieras, liberes donde tú quieras, consueles donde tú quieras. Pero por sobre todo nosotros pedimos ese fuego para que así suceda. Pedimos la compañía de nuestra Madre amada, la Virgen María, saludándola, diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Muy bien. El padre Michel Rodríguez, gran tema de conversación, gran tema para poder reflexionar, y sobre todo en pandemia, empezaron a hacerse virales muchos videos donde se hablaba de las profecías y las visiones que tenía un sacerdote de origen canadiense respecto de lo que viene, lo que está pasando, lo que va a pasar. Bien, vamos a contextualizar la situación. Vamos a hablar, y voy a hablar, lo que pude recabar mediante videos y mediante también página web de el padre Michel Rodríguez. ¿Y cuál es la página web? Principalmente donde se emiten estos comunicados y estos mensajes. Bien, primero hablar sobre un tipo de biografía del padre Michel Rodríguez. Biografía en realidad tiene que ver con su sacerdocio. Hablar principalmente que el padre Michel Rodríguez fue ordenado como sacerdote en el año 1989, bien,
en la diócesis de Hearst, ¿ok? Eso es en Canadá. Estuvo ahí hasta el año 1996 para luego decir y señalar que quiere ser sacerdote no de índole diocesano, sino de un sacerdote religioso, en este caso un sacerdote sulpiciano. Bien, el año 2011 se traslada a la diócesis de Amos, en Quebec, sigue en Canadá obviamente, y señala en esta fecha que quiere formar una comunidad o de cierta manera una orden religiosa. No tengo exactamente el dato si es una orden religiosa o es una comunidad de sacerdotes en general. Yo en ese caso no tengo los antecedentes para poder aportarlo, pero sí quiere formar una nueva comunidad. En el año 2015 se concreta esta comunidad, es decir, esta comunidad actualmente existe, ya se funda con el nombre de San José Benito Labre, ¿ya? Luego vamos a explicar porque él tiene unas visiones donde se le aparece San José Benito Labre, ¿ya? Y lo insta a esta comunidad, ¿bien? Por eso va el nombre de esta comunidad. Esto es en el 2015, ¿bien? Se funda San José Benito Labre, sería una asociación al parecer sacerdotal que no tenemos, o sea, que no cuento yo actualmente con los documentos, entonces no sabría decirle exactamente. En el año 2016, el sacerdote, el padre Michel, reduce su atención parroquial, es decir, ahora solamente se va a dedicar a 3 comunidades parroquiales, ya, o capillas, en realidad 3 capillas, en la diócesis de Amos, sigue ahí mismo. ¿Por qué? Porque él ahora dice que se quiere dedicar aún más a su ministerio y a formar estos nuevos sacerdotes a través de esta nueva comunidad San José Benito Labre. Hasta ahí estamos claros, vamos en un orden cronológico respecto del sacerdocio y las situaciones que han acontecido con el padre Michel. Bien. En el año 2017 comienza a dar retiros ya en Estados Unidos. En el 2019 comienza con más frecuencia estos retiros. Bien, y comienza aún con una mayor índole, los empiezan a llamar y él empieza a ser bien efectivo en este sentido. Hasta ahí todo normal, de hecho todo es normal. Y hasta el día de hoy él se mantiene incardinado en la diócesis de Hearst. Bien, si bien él vive en el territorio diocesano de Amos, él sigue en la diócesis de Hearst, incardinado. Bien, bueno, sobre los mensajes, claro está, el padre Michel Rodríguez tiene mensajes principalmente sobre las situaciones que van a acontecer o que ya han estado aconteciendo. Bien, ustedes pueden ver, seguramente si buscan en internet van a ver claramente lo que está sucediendo y todos sus mensajes. Hay controversia respecto de los mensajes y por qué. Porque él en el sitio web donde publican estos mensajes señalan que el padre Michel tiene autorización de la diócesis o del obispo para poder dar estos mensajes. ¿Ok? Entonces vamos a analizarlo. Dejar claro primero, todos sabemos que existen mensajes, ¿bien? Mensajes o revelaciones en nuestra iglesia. Entonces en nuestra iglesia podemos encontrar revelaciones públicas, ¿ya? Y revelaciones privadas. Las revelaciones públicas son aquellas revelaciones que encontramos a través de Jesús, a través de los evangelios, a través de los textos bíblicos, ¿ya? Y que la iglesia y la tradición así lo reconoce. ¿Bien? Por otro lado, encontramos las revelaciones de índole privada. ¿Y cuáles son estas revelaciones de índole privada? Que cada uno de los laicos o cristianos o incluso religiosos, en su relación directa con Dios, en sus oraciones, se le revelan, ¿bien?
algunos mensajes o tienen algunas alocuciones, ¿bien? Es decir, existen, de hecho, por ejemplo, el Padre Pío, revelación privada, en un momento fue silenciado y después se le reconoce, pero sigue siendo una revelación privada que luego es reconocida por la Iglesia. Bajo eso no hay problema alguno. Las revelaciones que está teniendo Padre Michel, hasta el momento no hay problema respecto de que sea una revelación privada. Es decir, estas revelaciones privadas no son dogmas de fe. La gente puede creerla o no puede creerla. ¿Ya? ¿Dónde se están generando las controversias? Las controversias se generan a través de dos cartas enviadas por dos obispos, que uno es el obispo de Hertz y otro es el obispo de Amos. Hertz es el obispo donde el Padre Michel está incardinado y Amos es el obispo en donde el territorio diocesano, o llamémoslo técnicamente jurisdiccional, está el Padre Michel viviendo o morando o teniendo su domicilio. Bien, vamos a leer esta carta que nos va a ampliar un poquito el contexto en relación a lo del Padre Michel. Bien, carta pública de Monseñor Gilles Lemay, ¿ok? Esta carta fue el 25 de marzo del 2020. Voy a leerla, ¿ok? Mientras estábamos en una pausa por el COVID-19, el sitio web Countdown to the Kingdom, ese es un sitio web en donde se revelan los mensajes del Padre Michel, y estuve revisando, y también mensajes de otros videntes de índole revelaciones privadas, ¿ya? Entonces yo voy a dejar en la descripción del video el link para que aquellos que quieran visitar y quieran poder conocer mejor sobre este tipo de cosas, este mensaje y sobre lo que habla este sitio, lo va a poder hacer, ¿bien? Entonces voy a dejar el link para que puedan visitar el sitio y aquellos que se quieran ilustrar más sobre este tema. Bien, el sitio es Countdown to the Kingdom. Publicó 8 conferencias que el Padre Michel Rodríguez había dado en California, ¿bien? En noviembre del año 2019, donde se le presenta como el apóstol de los últimos tiempos. Ojo ahí. Se le presenta como el apóstol de los últimos tiempos. El autopresentarse como apóstol de los últimos tiempos, hay que tener cuidado, ¿bien? Porque quien confirma siempre las cosas tiene que ver con la comunidad, ¿ya? El grupo confirma los dones, ¿ok? Entonces, yo no sé si se le presenta, es decir, la gente le llama apóstol de los últimos tiempos, o él se autodenomina apóstol de los últimos tiempos. Entonces, bueno, hay cosas que nos dan a pensar. No estoy diciendo que no lo sea, pero tampoco lo estoy afirmando, ¿bien? Vamos pensando. Se le presenta entonces como el apóstol de los últimos tiempos y un exorcista oficial de la iglesia. Bien, se le presenta entonces como un apóstol y como el exorcista oficial de la iglesia. Y sigue acá, y acá señala el Monseñor Gilles Lemay. Yo declaro, dice, que nunca ha sido nombrado exorcista oficial de la diócesis de Amos. Ojo que él está incardinado en la diócesis de Hertz, pero su territorio jurisdiccional, donde vive diocesanamente, es la diócesis de Amos. Ojo que no dice el obispo que ha visto casos de exorcismo ad casum. ¿Y qué es lo que sucede? Normalmente los obispos, o sucede, por ejemplo, que en muchas diócesis no existe un exorcista con decreto de nombramiento de exorcista. Con decreto que lo nombre y señale que tal o cual sacerdote es exorcista. Entonces, ¿qué hacen los obispos cuando le llegan casos de este tipo? Le derivan este caso a algún sacerdote que ellos tengan confirmación de que este tema son ilustrados, y también son sacerdotes que reúnen algunos requisitos para ser exorcista. Todo esto según el discernimiento y la visión de cada obispo. Entonces van señalando y van designando exorcismos ad casum,
¿ya? Es decir, que exorcismo por determinados casos que van llegando. Bien, entonces, dice acá Gilles de May, el obispo, que nunca ha sido nombrado exorcista oficial. Ojo, dice oficial. Entonces, no señala que no ha visto un caso en particular, ¿bien? Pero al menos oficialmente no es un sacerdote. Exorcista, es sacerdote. Bien, entonces, exorcista oficial de la iglesia. Yo declaro que nunca ha sido nombrado en la diócesis de Amos, lo deja bien claro. En la presentación del padre Michel Rodríguez, en el mencionado sitio, Come Down to the Kingdom, bien, aparece el padre Michel Rodríguez, recibe el apoyo total de su obispo y todas sus locuciones y visiones se someten a la aprobación de su ordinario local. Es decir, este sitio web señala que el padre Michel Rodríguez estaba bajo el alero del obispo y que estos mensajes y alocuciones, bien, el padre recibe el apoyo total de su obispo. Acá no señala cuál es el obispo, porque estamos claros que el obispo directo sería donde está incardinado, que sería en Hertz, pero como él vive en Amos, se podría entender que es en Amos. Entonces el obispo de Amos señala que no, él no es al menos quien autoriza o que está de acuerdo con estos mensajes. Bien, el obispo sigue señalando: sorprendido e indignado, escribí lo siguiente al padre Michel Rodríguez. Es decir, el obispo, molesto por esta situación, le escribe directamente al padre Michel con fecha 21 de abril del año 2020. Y le dice: estoy muy molesto y me siento traicionado por esos comentarios, ya que jamás los aprobé. Por lo tanto, le pido que corrija esa falsedad en dicho sitio web ya nombrado. También quiero ser informado de cómo y cuándo se hará esto. Quiero dejar claro que estoy absolutamente en desacuerdo con las profecías que ha anunciado en dicho sitio web. Entonces el obispo Gilles de May dice que está en total desacuerdo con las profecías o el mensaje que señalan que el padre que ha tenido el padre Michel Rodríguez y que se señalan en ese sitio web. Ya, como por ejemplo, la advertencia, los días de oscuridad, la era de la paz, el castigo, la tercera guerra mundial, la guerra nuclear, la profesión, esto principalmente, esta fue profetizada para el año 2020, ¿bien? También está en contra de la construcción de refugios, entre otras cosas. Bueno, vamos a hablar sobre la construcción de refugios, tema importante. ¿Ya? Es lo que quiero responder a la gente que me pregunta. Es decir, al obispo le preguntan, bueno, ¿qué pasa si en el sitio web señala que usted le da el apoyo? Bueno, ¿por qué le da el apoyo? Entonces, en este caso, seguramente el obispo avergonzado o si bien sorprendido, porque al menos públicamente en carta no le había dado ese apoyo, envía una carta para decir que no apoya esto. ¿Bien? Seguimos. Dice el obispo: se han hecho las correcciones en dicho sitio web. Es decir, el sitio web Come Down to the Kingdom corrigió esto. Es decir, lo quitó. Y eso está perfecto, porque habla de una obediencia del padre Michel. Habla de la obediencia al padre Michel. Ahora, existe una duda, por lo menos de mi parte. ¿Este sitio web es guiado por el padre Michel o no? Porque si no es guiado por el padre Michel, cualquier persona que es adherente o persona que está de acuerdo o que sigue los mensajes del padre Michel, puede publicar lo que quiera, lo que se estime. Entonces no se sabe quién es el dueño de este sitio web, Come Down to the Kingdom. ¿Bien? Al menos el padre Michel escribió y al menos intervino para que estos mensajes, esa declaración no salga en el sitio web. Y con eso está perfecto. Se ha cumplido. Muy bien, es un padre obediente. Al menos
intenta llevar la obediencia en este caso. ¿Ya? Pero señala, desafortunadamente, la declaración sigue presente en el libro de Christine, acá lo tengo escrito, y ojo que tengo el libro acá, Christine Watkins. Bien, este libro le voy a mostrar el aviso, bien, de Christine Watkins. Entonces señala, desafortunadamente la declaración sigue presente en el libro de Christine Watkins, el aviso. Esto está en español, ¿ok? Pero es publicada totalmente en inglés. Esta es la versión en español. Testimonios y profecías sobre la iluminación de la conciencia, ¿ok? Desde el año 30 de junio del 2020, la residencia del Padre es lo único que se nos une, es decir, solamente lo que une a Gilles LeMay, el obispo de Amos, con el Padre Michel, es la residencia, es el lugar donde viven, la jurisdicción diocesana. ¿Ya? Sigue señalando, el Padre renunció a ser miembro del Consejo Presbiterial y del Colegio de Consultores. También se retiró como sacerdote activo de la diócesis. Sigue siendo un sacerdote de la diócesis de Hertz, es decir, el obispo dice, bueno, no es un sacerdote de mi diócesis. Vive dentro del territorio de mi diócesis, pero no es un sacerdote de mi diócesis. Bien, nuestro único contacto, y señala el obispo LeMay, nuestro único contacto es a través de correo, es decir, de correo electrónico. Perfecto. Vamos a ver otra carta. Por su parte, encontramos que Monseñor Robert Bourgon, que es obispo de Hertz, señala el 9 de septiembre del año 2020, dice, aunque aún sigue incardinado en nuestra diócesis, trabaja en la diócesis de Amos desde el año 2011. El padre Rodríguez declaró que sus mensajes y profecías fueron apoyadas por Monseñor LeMay, obispo de Amos, quien negó profundamente tal apoyo. En unión con él, es decir, con el obispo LeMay, niego rotundamente tal apoyo. Bien, es decir, en unión con el obispo LeMay, expreso la total desaprobación de los mensajes y profecías presentadas por el padre Michel Rodríguez, y también rechazo su afirmación de ser un exorcista oficial de la Iglesia. Es decir, con esto dice que no hay ningún decreto que oficialmente diga que el padre Michel es exorcista de tal o cual diócesis. Y vuelvo a repetir que no sabemos si existe algún ad casum que le hayan dado, algún exorcismo ad casum, ¿bien? Entonces hay que mantener en ese sentido esa situación, ¿bien? Perfecto. El padre Rodríguez actualmente no tiene ningún cargo pastoral en la diócesis de Amos, ni en nuestra diócesis. Sin embargo, reside en la diócesis de Amos. Eso sigue calzando totalmente. Vuelvo a insistir, no significa que estos mensajes estén desaprobados por la Iglesia. O sea, dice, total desaprobación, pero no están condenados. A eso me refiero. Sí están desaprobados, pero condenados no. No sabemos más adelante si está prohibido al padre dar mensajes. Yo desconozco si tiene prohibición de dar estos mensajes. ¿Ok? Tenemos que ser cautelosos, no creer todo lo que nos digan, tener discernimiento, y al fin y al cabo esto tiene que ver con lo que uno vaya decidiendo, ¿bien? Y totalmente siempre ser obediente a la Iglesia, como el Padre Pío, por ejemplo. Esto me recuerda mucho a Santa Faustina, puesto que el mensaje de la Divina Misericordia un tiempo fue prohibido en Polonia. La Iglesia lo prohibió. Después de un tiempo se aceptó el mensaje, y con el Papa Juan Pablo II un gran auge, pero sin embargo hubo un tiempo de mucho silencio al mensaje y prohibición de este mensaje de la Divina Misericordia. También recordemos al Padre Pío, también fue silenciado en un momento. No estoy diciendo
que el padre Michel Rodríguez sea el padre Pío o Santa Faustina. ¿Bien? Solo estoy diciendo que tenemos que tener, a veces, o generalmente intentar tener prudencia al respecto, porque los mensajes son bien fuertes. Bien, la pregunta, ¿es obediente el padre Michel? Bueno, fue obediente al quitar la información de la página web. No sé si la quitó él, no sabemos, pero se quitó. Y respecto del libro del aviso, ya, de Christine Watkins, el cual yo todavía no lo leo, pero puedo ver el mensaje acá, lo voy a compartir con ustedes, más o menos lo que se dice del padre Michel. Página 289 creo que es. Acá. Este es el libro, y en la página 292 señala lo siguiente. Padre Michel Rodríguez. Esto es sobre el testimonio del aviso. Voy a leer brevemente y lo voy a mostrar. Sacerdote místico, exorcista, fundador y superior general de la Fraternidad Apostólica San Benito José Labre, fundada el año 2012. Bien, acá dice. Nació en una familia católica y devota de 23 hijos. Michel creció pobre. Su familia vivía en una pequeña granja donde el duro trabajo y los accidentados viajes a la misa dominical, con varios niños a caballo, mantenían a su familia viva en el cuerpo y en el alma. Al igual que el Padre Pío y a otras almas escogidas, Dios Padre comenzó a hablarle a Michel a la temprana edad de 3 años. Cuando tenía 3 años, dice el Padre Michel, Dios comenzó a hablarme y teníamos conversaciones a menudo. Recuerdo estar sentado bajo un gran árbol detrás de nuestra casa en la granja familiar y haberle preguntado a Dios, ¿quién hizo ese árbol? Yo lo hice, respondió Dios. Y cuando pronunció la palabra yo, de repente recibí una inmensa visión de la tierra, del universo y de mí mismo, y comprendí que todo fue hecho y se mantenía en el ser de gracia a Él. Yo creía que todo el mundo hablaba con Dios Padre, desde los 3 años a los 6. El Señor me instruyó en la fe y me dio una formación teológica exhaustiva. Cuando tenía 3 años, Él también me dijo que yo sería sacerdote. Es decir, fue el mismo Dios le dijo, serás sacerdote. Dios Padre le dio a Michel una educación teológica tan completa que después de la secundaria, cuando entró en el Gran Seminario de Quebec, Canadá, acabó sus estudios con la máxima calificación A+. Posteriormente, Michel estudió psicología y diversas áreas de teología, como mariología, neumatología, estudios sobre el Espíritu Santo. Los escritos de los padres de la Iglesia, graduándose con un doctorado en teología. Después de fundar y dirigir un albergue para jóvenes sin hogar, donde se les ofrecía atención psicológica y espiritual, Michel Rodríguez fue ordenado sacerdote diocesano a la edad de 30 años. Sirvió como párroco durante 5 años en el norte de Ontario, hasta que su obispo percibió que sus talentos serían mejor aprovechados en la formación de los futuros sacerdotes. El padre Michel se hizo entonces sacerdote sulpiciano, siendo profesor de teología en el Gran Seminario de Montreal. En la Nochebuena de 2009, el sacerdocio del padre Michel dio un giro extraordinario. Fue despertando durante la noche por la presencia de San Benito José Labre, que estaba de pie junto a su cama, sacudiéndole el hombro para llamar su atención. El padre se despertó y escuchó la voz de Dios Padre diciendo, levántate. El padre Michel se puso de pie. Ve al ordenador, obedeció, escucha y escribe. Fue entonces cuando Dios comenzó a dictar toda la constitución para una nueva fraternidad religiosa. Más rápido de lo que el padre Michel podría recibir. Tuvo que decirle a Dios que fuera más despacio. Es decir, ojo aquí, todos sabemos que el único intercesor entre Dios Padre y el hombre, entre el Padre y el hombre es Jesucristo. No niego que pueda, porque Dios es Dios y hace lo que quiere. Entonces yo no voy a limitar a la acción de Dios. Pero Jesús es el que vino al hombre. Jesús vino al hombre.
Entonces, a través de Jesús hablamos con Dios mismo, porque Jesús es Dios hecho hombre. Bien. A menos que estemos en presencia de alguien parecido a Moisés. Bien. Entonces, bueno, nos llama a tener ojo en este término. Bien. Seguimos. Entonces, de repente, Dios llevó al padre Michel a un vuelo místico a la diócesis de Amos, Quebec, donde quería que construyera el monasterio, y le mostró en detalle el diseño del monasterio. Dios Padre le dijo al padre Michel que él sería el fundador de este monasterio. Comenzaría una nueva fraternidad en la iglesia llamada Fraternidad Apostólica San Benito José Labre, con el fin de preparar a los sacerdotes para el futuro de la Iglesia Católica. El padre Michel respondió al principio con sentimientos de pánico, pues estaba ya sobrepasado con sus obligaciones, pero pronto se dio cuenta que decir no al padre no era una opción. Al día de hoy ya está construida gran parte del monasterio, tal y como Dios lo deseaba. Dios ha dotado al padre Michel Rodríguez con extraordinarios dones intelectuales y espirituales, como la sanación, lectura de almas, memoria fotográfica, paréntesis que disminuyó después de la enfermedad, profecía, locuciones y visiones. Él es de carácter naturalmente alegre y risueño, y al mismo tiempo muestra gran seriedad con respecto a las cosas de Dios. Esto va describiendo una pequeña biografía del padre Michel y algunas situaciones. Bien. Sobre el aviso, voy a leer algunas palabras sobre el aviso que sale en este libro. Obviamente no pretendo leerlo completamente, para nada, pero sí algunas palabras. Mensaje de Dios al padre Michel Rodríguez en el 2018 sobre el aviso. No quiero la muerte ni la condenación para ninguno de vosotros. Tanto sufrimiento, tanta violencia, tantos pecados ocurren ahora en la tierra que yo he creado. Escucho ahora los llantos de todos los bebés y los niños que son asesinados por el pecado de mis hijos que viven bajo el dominio de Satanás. No matarás. Estas palabras fueron muy fuertes. Ora y ten confianza. No quiero que seas como el que no tiene fe y que tiembla durante la manifestación del Hijo del Hombre. Al contrario, ora y regocíjate y recibe la paz dada por mi Hijo Jesús. Qué dolor cuando debo respetar la voluntad libre y llegar al punto de dar un aviso que también es parte de mi misericordia. Estad preparados y vigilantes para la hora de mi misericordia. Os bendigo, hijos míos. Lo que sigue son extractos de las charlas dadas por el padre Michel Rodríguez en el año 2018 y 2019 en Canadá y Estados Unidos. Voy a leer unos pedacitos. En los últimos 5 años, Dios Padre me ha revelado muchas cosas sobre el futuro próximo, todas las cuales he compartido con mi obispo. Algunas son acontecimientos que ya han tenido lugar, otras están por venir. Los tiempos son apremiantes. Cuando el Padre me confió la Fraternidad Apostólica San Benito José Labre, que Dios pidió que fuera fundada por el Padre Michel, me pidió que la construyera rápidamente porque será un refugio para muchos sacerdotes que vendrán allí. Uno de los acontecimientos futuros que el Padre me mostró representa para mí un Pentecostés. Otros lo llaman el aviso. Bueno, el aviso tiene que ver también con lo sucedido en Garabandal, que señala también Conchita, ¿bien? Para poner el contexto. Al final de la convocatoria del Concilio Vaticano II, que hizo el Papa el Papa Juan XXIII, él oró al Espíritu Santo por un nuevo Pentecostés, no para la Iglesia, sino para el mundo. Pronto vendrá ese día por el que él oró. Yo lo vi, señala el Padre. De repente las estrellas y el sol y la luna no brillarán. Todo estará negro. En los cielos aparecerá un signo de Jesús que iluminará el firmamento y el mundo. Él estará en la cruz, no en el sufrimiento, sino en su gloria. Detrás de él, en una luz pálida, aparecerá el rostro del Padre, el verdadero Dios. Ocurrirá algo, os lo aseguro. De las heridas de las manos y de los pies y el costado de Jesús surgirán rayos brillantes de amor y misericordia que caerán sobre toda la tierra, y todo se detendrá.
Si estás en un avión, se detendrá. Si vas en un coche, no te preocupes, el coche se detendrá. Si me preguntas cómo puede ser eso, te diré, Dios es Dios. Es el Padre Todopoderoso, creador del cielo y la tierra. ¿Crees que no puede detener la materia? ¿Crees que tu pequeño avión no será más fuerte? No. Todo se detendrá en el tiempo, y la llama del Espíritu Santo iluminará todas las conciencias de la tierra. Los rayos de las heridas de Jesús atravesarán todos los corazones como lengua de fuego, y nos veremos a nosotros mismos como si tuviésemos un espejo delante. Veremos nuestras almas, lo preciosas que son para el Padre, y veremos el mal que hay dentro de nosotros. La iluminación durará 15 minutos, y en ese juicio previo de misericordia, todos verán inmediatamente a dónde irán y si murieran, al cielo, al purgatorio o al infierno. Pero más que ver, ellos sentirán el dolor de sus pecados, de todos, incluso de los que han confesado en el sacramento de la reconciliación, pero los que se han confesado los experimentarán de forma distinta. Aquellos que irán al purgatorio verán y sentirán los dolores de sus pecados y de su purificación. Reconocerán sus faltas y sabrán lo que deben corregir en su interior. Los que estén muy cerca de Jesús verán lo que deben cambiar para vivir en completa unión con Él. Esto es más o menos, no voy a seguir leyendo, pero sale en este libro, ¿bien? Quizás más adelante podré compartirlo, ¿bien? Pero sale en este libro. Bien, la pregunta. ¿Es obediente el padre Michel? Nuevamente. Yo diría que en parte sí, es obediente. Pero lo que expresan estas publicaciones como el libro deja un poco de ambigüedad, pues señala que el obispo autoriza. ¿Qué obispo? No señala qué obispo. Gran pregunta. Ahora, todos los místicos normalmente están bajo la dirección de alguien. ¿Quién es el director del padre Michel Rodríguez? ¿El mismo o directamente con Dios? No estoy cuestionando, pero sí estoy preguntándome, porque creo que es importante que todos y cada uno de nosotros nos podamos preguntar, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué está sucediendo? ¿Cuál es el obispo que lo está dirigiendo? Puesto que los otros dos obispos que han señalado no han dicho totalmente lo contrario. Hay un poquito ahí de incongruencia, que yo creo que deberíamos poner ojo. Bien. Habla sobre los refugios. Yo me acuerdo que la otra vez leí sobre los refugios y que señala que el Señor va a elegir algunas personas específicas para que construyan refugios, y estos refugios van a ser para cuidar y para que la gente se pueda reunir. Va a haber escasez de hambre, de alimentos, perdón, va a haber falta de luz. También señala que hay que empezar a reunir agua, alimentos, algo bien post-apocalíptico, así como las películas post-apocalípticas, pero peor, y que los demonios van a andar rondando. Entonces, todos aquellos que vamos a ser cubiertos, vamos a estar dentro de los refugios, no nos podrán ver, que nosotros vamos a poder ver para afuera, pero que vamos a estar bien dentro de los refugios, que los ángeles nos llevarán a nuestros refugios. Los ángeles nos cuidarán. También me acuerdo que leí que la gente tiene que ser guiado por su ángel de la guarda y no se tiene que preocupar de su familia. ¿Por qué? Porque su familia, cada uno va a ser guiado a los refugios. ¿Bien? Que los enfermos, por ejemplo, que los enfermos no se preocupen si están enfermos. ¿Por qué? Porque Dios los va a reconfortar y los enfermos no van a estar enfermos. Los que toman medicamentos no van a necesitar los medicamentos. Es algo bien llamativo, ¿bien? No estoy diciendo que no crean los mensajes, solo que tengamos ese discernimiento para poder decidir. Otra cosa. El padre Byron en sus videos señala, que lo encontré bien bueno, señala que hay una evaluación teológica sobre un sacerdote, que un sacerdote realizó, no sé cuál, porque o no lo dijo, o yo no puse atención al respecto. Señala que un sacerdote que es doctor en teología hizo una evaluación teológica sobre el tema, sobre los mensajes del Padre. Primero dice que señala que en el año 2020
va a ser la gran tribulación. Claramente podríamos decir que estamos en una tribulación difícil, sí. Pero la Tierra históricamente, la humanidad históricamente ha tenido distintas etapas y periodos de tribulación. ¿Será esta tribulación la que señala? Nos queda duda. Van a haber persecuciones en el mundo. O sea, el demonio a los cristianos. Bueno, los cristianos nos perseguimos entre nosotros mismos. A veces, bueno, la persecución de los cristianos en el Medio Oriente es terrible, terrible. También existió antes. Hoy en día es muy perseguido los cristianos. Pero lo peor de todo es que los cristianos se persiguen entre ellos, o sea, entre nosotros mismos. Nos hacemos zancadillas, nos acusamos, nos señalamos con el dedo, en fin. Y el demonio, claramente, diablo de división, está dividiendo, divide a la iglesia, al cuerpo místico, intenta hacerlo. Los refugios marianos, hay que construirlos, ¿ah? Lo señalas, ya le hablé un poquito de los refugios, que serían refugios marianos, señala que hay que reunirse en cenáculos y que hay que tener también en el centro de la casa un pesebre o la Sagrada Familia, que eso va a ser señal de protección para la familia. Habla del anticristo, de la marca del aviso, ¿ya? Que tiene que ver con Garabandal, obviamente, tiene que ver mucho que ver con Garabandal, y de la evangelización del mundo o la iluminación de las conciencias, llamada también el gran aviso o el aviso, ¿ya? Para te poner ojo, ya leí un poquito del gran aviso en este libro de Christine Wilkins, creo que se llama, que yo todavía no leo, solamente leí la parte del padre Michel Rodríguez. Y perfecto, respecto al análisis teológico en contra que señala el padre Byron, y voy a poner también el link para que puedan visitar lo que habla el padre Byron, que me parece bien correcto también. Pero recuerden que como es revelación privada, no es dogma de fe, ya hay que poner ojo, y el que quiera creer, perfecto, está bien, y el que no cree, está bien, solo pongamos confianza en Dios, eso sí. Bien, señala que en contra, nos señala que hay un discernimiento negativo o una decisión del obispo local por parte del obispo que no ha aprobado, es decir, se sigue con esto, y el obispo señala, ya sea el obispo de Amós, señala que esto no es así, que no hay autorización. Entonces hay una contradicción, ¿ya? El obispo no ha aprobado, pero ojo con eso, no lo condena. No lo aprueba, pero no lo condena. No señala, no dice son falsos. ¿Ya? Pero hay un pronunciamiento de la iglesia, pequeño, poquito, hay un pronunciamiento de la iglesia que hay que poner ojo. Segundo, exposición e interacción diabólica durante la infancia del padre Michel. Yo no encuentro nada malo eso. O sea, es malo sí, pero no encuentro nada sobrenatural si tomamos en cuenta lo que pasó el padre Pío, la historia del padre Pío. Ahora, puede ser muy cinematográfica o muy místico, quizás sí, a lo mejor no estamos acostumbrados hoy en día al misticismo, a que la mística se esté pronunciando. O que hayan personajes místicos, personas místicas, con relación directa con Dios. A lo mejor no estamos asimilando que eso sí puede ser. Pero eso lo sabremos después. Ya es su testimonio y también no podemos desmentir algo. ¿Bien? No podemos desmentirlo porque es su propia experiencia. Pero al menos, ¿sí llama la atención? Claro que llama la atención. No para mal ni para bien, solo llama la atención. ¿Ya? ¿Qué más? Exposición, interacción diabólica, ya la vimos. El Padre Celestial y yo, este lo encontré muy bueno, este análisis. Señala que el padre Michel dice que el Padre Celestial y yo, es decir, el Padre propiamente, ese Padre Michel Rodríguez sería como Dios, o el Padre Celestial soy yo. Hay una contradicción. Me gustaría que ese punto pudiese ser mayormente aclarado. Para eso tendría que estudiar todo lo que tiene que ver con el Padre Michel, que es muy complejo, pero vamos poniendo ese tipo de discernimiento. También señala que el anticristo está en la jerarquía de la iglesia. Los padres o la tradición nunca han dicho esto, señala este sacerdote. Bueno, es cierto, pero la tradición y los padres no van a decir eso. Pero ojo con lo que señala el Papa, creo que León. Señala que... no me acuerdo exactamente la frase, pero que el humo de Satanás ya se había introducido en la iglesia.
Por eso también la oración de San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, ¿bien? Entonces, por eso, ¿quién te va a decir, oye, acá está el anticristo? No, no va a aparecer alguien para decir, está el anticristo aquí, identifiquémoslos. No, pero claramente el anticristo, existen muchos anticristos que somos nosotros, ¿cierto? A veces cuando no somos cristianos y somos anti-Jesús, ¿ah? Sin que queramos serlo, cuando pecamos, cuando acusamos, cuando apuntamos con el dedo, cuando estamos tirando la piedra. Y también aquellos que no son cristianos e intentan destruir la fe. Sabemos que el anticristo debería levantarse como una figura, una persona, y obviamente quizás acompañada, o donde la iglesia misma va a reconocer, o va a ser parte de la iglesia, ¿bien? El anticristo, o simplemente el anticristo se puede hacer pasar por Jesús, o darnos lo que Jesús nos daría, ¿bien? Yo en esto no me atrevo a condenarlo, ¿eh? O sea, no condeno nada. De hecho, me atrevo a pensarlo bien. El anticristo, bueno, ya está en la jerarquía de la iglesia. Quizás sí, la propia jerarquía de la iglesia muchas veces ha cometido muchos errores. Al igual que el laicado, pero hemos estado viendo tantos casos de violación, de corrupción, que nos da para pensarlo, ¿eh? Da para pensarlo. Esto, que existen demonios en el purgatorio. Claro, y ahí estamos hilando diferente. Yo sé que hay revelaciones privadas que señalan también muy parecido, ¿ya? Así que también, bueno, pongámosle ojo. No sabemos lo que hay en el purgatorio porque no hemos estado ahí. Esperemos no estarlo y llegar directo al cielo. Cosa muy difícil, ¿cierto? Pero bueno, vamos orando para eso. Esto me llamó mucho la atención. Señala que él se ve con el Papa Juan Pablo II en una entrevista con él y el padre señala que el mismo Papa Juan Pablo le dice al padre Miche, mira, ahí está como mi doble. En el fondo la evaluación teológica sería que el Papa Juan Pablo estaría engañando a la gente porque envía a su doble y él puede hacer sus cosas. Yo creo que eso es muy teoría conspirativa. No sabemos si fue así. Pero si fuese así, no creo que el Papa lo anduviera revelando, ¿cierto? O lo anduviera contando a una persona así, porque sí, un sacerdote. Porque no creo que en ese tiempo el Papa Juan Pablo II o Karol Wojtyla sea amigo íntimo para revelar ese tipo de cosas. Entonces, ahí tenemos que pensar un poquito. Es una teoría muy conspiranoica. No sabemos. Pero si no hay prueba, ¿por qué tenemos que creer que el Papa estaba mintiendo? Y ahí yo creo que claro, existe algún tipo de incongruencia. ¿Bien? Después del aviso, todo el mundo reconocerá a Cristo. Por parte mía, esto puede ser. Y lo señala también Conchita. Bueno, sí, yo creo que por parte mía puede suceder. Y también lo hizo Conchita. No lo señala el catecismo, obvio, el catecismo no lo señala. Porque en los temas escatológicos, si bien está estructurado, también como iglesia algunos aspectos no se han profundizado mucho, no se han profundizado respecto, no hay un estudio acabado, por ejemplo, reconocido como la iglesia, como el Apocalipsis, ¿cierto? Encontramos al padre Castellani, encontramos al padre Lacunza, más allá de que se deriva Manuel Lacunza, más allá que se deriva en un milenialismo y se va en otro campo. Pero hay conceptos que es súper interpretable de manera diferente, intentando no salirse de la doctrina católica, pero es al menos bien controversial. Habla acerca de los animales. Este punto me interesa mucho. Habla acerca de los animales que van al cielo. ¿Ya? Teológicamente lo que dice este teólogo, el cual habla el padre Byron, que no sería parte de la doctrina católica. ¿Ya? Sí. Pero yo tengo algo que decir. Creo que, bueno, bien vemos que a través de Descartes se empieza a hablar como mal de los animales, que no tienen, que en el fondo no tienen sufrimiento y se hace toda una cultura, que los animales primero no tienen sentimiento, incluso antes se decía que los esclavos no tenían alma. ¿Bien? Bueno, yo al respecto tengo mis... No mis dudas, tengo mis teorías, que no son conspiranoicas, por si acaso. No son conspiranoicas.
Pero me gustaría contarles sobre algunos dichos del Papa Juan Pablo II. Bien, el 10 de enero de 1990, en la audiencia general afirmó: los animales también tienen un aliento vital recibido por Dios. Bajo este aspecto, el hombre, salido de las manos de Dios, aparece solidario con todos los seres vivientes. ¿Ya? El Salmo 103 señala que no establece distinción entre los hombres y los animales cuando dice, dirigiéndose a Dios Creador: todos ellos en ti están esperando que les des a su tiempo su alimento. Tú se los das y ellos lo toman. Bien, ahí señala que no hay distinción con toda la creación. También, bueno, al día siguiente, respecto a estas palabras, el diario italiano Corriere della Sera publica en la primera página: el Papa abre el cielo a los animales. ¿Ya? Y también señala que los animales tienen un aliento vital recibido por Dios. La pregunta es, ¿acaso Juan Pablo II estaba queriendo decir que los animales poseen alma? Bueno, gran duda ahí. Al respecto, quien apoya esta teoría también es el padre Mario Canziani, que ya está fallecido. ¿Ya? Canziani defendió en varias de sus obras, siempre basándose en distintos textos de la Biblia, que los animales efectivamente poseían alma, al igual que los seres humanos. En el libro, acá lo tengo, en el Arca di Noé, ahí está, para que lo puedan ver, está en italiano la portada. Él también señala que los animales sí tienen alma y que tienen ese aliento de vida, no igual que los hombres, pero también son merecedores del reino. Por otro lado, el Papa Francisco señala, podemos encontrar aquí también que el Corriere della Sera y en otros periódicos que se presentaron una inusitada atención las palabras de Juan Pablo II, que aludía al escándalo en que en su momento causó la frase atribuida a Pablo VI. Y esta frase decía, y que al final y al cabo, filtrándose a los medios de comunicación, al parecer el pontífice consoló a la hija pequeña de un empleado del Vaticano a quien se le acababa de morir un perro. ¿Bien? Y dijo, no te preocupes, volverás a encontrarlo en el cielo. Eso lo señaló, al parecer, según señala el Corriere della Sera, Pablo VI. Bien, el 27 de noviembre del 2014, la Corriere della Sera volvió a la carga, ¿ya? Pero esta vez basándose en una declaración del Papa Francisco, que dijo, el paraíso está abierto a todas las criaturas. Todas las criaturas, no dijo al ser humano solamente. Nos da para pensar, ¿cierto? Juan Pablo II, en la encíclica Solicitud Rei Socialis, dice que es deudora de San Francisco de Asís, puesto que defiende el respeto por los seres que constituyen el mundo natural, para añadir a continuación que el dominio concedido al hombre por el Creador no es un poder absoluto, ¿ya? Ni podemos hablar de una libertad para usar y maltratar o para disponer de las cosas que a uno le guste o no. Bien, está claro que hay tema, al menos hay tema teológico, ¿bien? Hay tema teológico, al menos discutible, desde mi punto de vista. Por otro lado, podemos ver, tengo una opinión acá de un teólogo que obviamente es protestante, pero es cristiano y bajo la base de la cristiandad misma. Sería el sacerdote y teólogo anglicano Francisco Javier Alonso, y él señala que cree que los animales tienen alma. ¿Bien? El español Francisco Javier Alonso, sacerdote y teólogo anglicano, se dirige a una parroquia en Vigo, y él admite que desde su punto de vista, efectivamente los animales tienen alma. Explica lo siguiente. La Iglesia anglicana, como parte de la tradición cristiana y a escasos 4 siglos de separación de la Iglesia de Roma, declara en su inclusividad que es un asunto de conciencia individual de cada persona, pero que los animales son creación de Dios. ¿Bien? Y por lo tanto poseen ánima, influjo o aliento creador de Dios. Bien, no me voy a adentrar más, yo creo que da para otro video, pero al menos me da esta gran forma de hablar, esta gran forma de poner el tema. Bien. Bueno, vamos a terminar acá, vamos a orar.
Yo sé que hablé un poquito de todo, pero me parece bien importante. Bien, vayan dejando en los comentarios qué opinan al respecto, qué les parece. Recuerden que no estoy hablando de una totalidad, no estoy hablando ni condenando nada, no estoy hablando ni mal del padre Michel para que los haters escuchen bien, vean bien de qué estamos hablando. Espero que sea un diálogo, espero un video con diálogo, con reflexiones teológicas, incluso filosóficas, de preguntas y respuestas, que más adelante también como comunidad vayamos creciendo. Iremos hablando de distintos temas, pero al menos lo del padre Michel Rodríguez, dejar en claro que aquellos que siguen al padre Michel, no estoy diciendo que no lo hagan, pueden seguir haciéndolo. No es dogma de fe, creer en lo que él diga, ni tampoco hay una condena oficial con un decreto que diga que los mensajes están prohibidos. Bien, no están prohibidos los mensajes. Así que vamos orando, vamos creyendo en que Dios va a seguir reinando en nuestros corazones. Todo lo dejamos en la mano de nuestro Señor. Quiero invitarle a que dispongamos nuestro corazón para que en estos días sea de mucha paz y mucha bendición para cada uno de nosotros. Y rezamos esa oración que Jesús nos enseñó diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Un abrazo, Dios te bendiga. Nos vemos la próxima vez. Chao.